que es la bendición, ¿verdad? La bendición. Y esta mañana quisiera culminar esta serie, digamos, con este tema que yo lo he titulado Enseñando a los padres a bendecir. Habíamos comentado que una de las razones por las cuales no se ha bendecido o no se bendice a los hijos es porque uno no ha aprendido, porque uno no sabe, por ignorar. Pero para eso está la iglesia. El Señor Jesucristo vino a establecer su iglesia aquí hace 2000 años y dejó ese legado a su iglesia, a todos sus discípulos que fueron convertidos desde hace 2000 años, desde el tiempo de Cristo hasta hoy. Todos tenemos un mandato que le llamamos, o que se llama la Gran Comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso lo seguiremos haciendo hasta cuando el Señor vuelva otra vez a llevarnos con Él. Así que esa promesa, esa esperanza tenemos, esa es nuestra promesa bendita o esperanza bendita. Ya hablaremos de eso también, que también es un lindo tema. Sin embargo, el asunto hoy es el poder transmitir, enseñar a las familias y en especial a la cabeza del hogar, en especial a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Por favor, levante su manito, quiero ver más o menos, tener un... Claro, hay madres que son como padres, ¿no? Padre y madre también a la vez. Eso es admirable, eso es una bendición. Sin embargo, el diseño de Dios es esto, ¿no? Que los padres podamos nosotros bendecir a nuestros hijos. Vamos a hacer una oración. Querido Dios, Padre Celestial, gracias por este tiempo, esta hora, Señor, en el que podemos reunirnos, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender tus principios, a aprender, Señor, esas sendas antiguas, esos principios eternos, divinos que dejaste a la humanidad desde el inicio de tu creación, Señor. Te pido, Dios, que nos bendigas, que nos hables y que nos guíes a través de este estudio y podamos ser edificados, aprender, entender y aplicar esta palabra, Señor. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 127, nos adentramos a este tema, ¿verdad?, de lo que es enseñar a los padres a bendecir. En el libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nos vamos adentrando y nos muestra aquí cómo nosotros tenemos que valorar a nuestros hijos como una herencia, como algo muy valioso, que nosotros entendamos que son muy valiosos nuestros hijos. Nosotros también somos valiosos a los ojos de nuestros padres, pero obviamente habíamos visto, ¿verdad? No han aprendido, no hemos conocido, no hemos sabido. Por eso estamos nosotros enseñando la importancia, el valor que tiene cada uno de nuestros hijos. Son de alto valor, cosa de estima el fruto del vientre. Por eso los cristianos defendemos la vida, ¿no es cierto?, con estas nuevas corrientes que se da lugar al aborto, a matar bebés en el vientre mismo de la madre. Eso es duro, ¿no?, porque es una vida que se está cegando y que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Se está menospreciando, se está tomando al ser humano como una cosa, un objeto, algo que no sirve, que puede ser desechado. Ha interrumpido su crecimiento dentro del vientre. Por eso veamos, ¿verdad?, que nadie puede poner un valor a los hijos. Son de alto valor. Pero sin embargo nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad y ese privilegio de poder trabajar, cultivar la vida de nuestros hijos y enseñarlos. Primero transmitirlos, ¿verdad?, ese tema identidad, hacerles entender que son muy valiosos para nosotros y son creación de Dios. No somos cualquier cosa, somos creación de Dios. Y como creación, como hechura de Dios, somos valiosos. Tenemos mucho que dar. Usted tiene mucho que dar a este mundo. Hasta cuando el Señor nos lleve, debemos tener ese propósito de dar todo lo que Dios haya hecho en nosotros, todo lo que Dios nos haya dado, también poder transmitir a nuestras generaciones. Y como padres tenemos ese privilegio.
¿verdad? Ese derecho también de tener a nuestros hijos y por un tiempo y saber que están en nuestras manos y mientras estén con nosotros podemos trabajar, hacer una obra de arte con la ayuda del Señor. O mejor dicho, Dios va a hacer eso con la ayuda nuestra. Amén. Entonces, es importante, ¿no? Por eso el versículo en el Salmo 128 dice que los hijos son como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa. El olivo es una planta que produce, ¿no? Obviamente el olivo que genera aceite, producen aceite. Y el aceite muy apetecido, muy codiciado, muy valioso también en ese tiempo, al igual que hoy. Claro que ese aceite era puro, ¿no es cierto? Y era utilizado tanto para alimentarse, pero también se usaba para ungir, para consagrar las cosas, las personas a Dios. Y por eso cuando elegían un rey, un profeta, ellos eran ungidos con aceite. Así que el aceite era utilizado y es todavía utilizado como un medicamento, ¿cierto? Dice, unges mi cabeza con aceite. Aplica aceite en tus heridas. O sea, el aceite, por eso nos hace ver, son valiosos los hijos. Son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Te van a dar muchas alegrías. Los hijos nos van a dar muchas alegrías, pero no es automático, ¿no es cierto? Si usted tiene un huerto y si no trabaja en ese huerto, si no siembra, no labra como debe ser, no cuida de ese huerto, a lo mejor no le da ningún fruto. Pero si lo trabaja, lo cultiva a conciencia, ¿verdad? Con mucha dedicación, con mucho amor, usted va a sacar buen fruto, usted va a sacar provecho. Y eso, así son nuestros hijos, como plantas de olivo. A las plantas se les cuida, ¿verdad? Yo tengo un pequeño huertito en mi casa, muy chiquito, ¿no? Unos 3 metros. Y ahí me aprovecho, ¿no? Tratando bueno, yo tomo eso por aplicación, por aplicar la palabra de Dios, para comprobar. Yo veo cuando las plantitas están ahí secándose, me acuerdo, ¿no? Así es la vida del ser humano. Cuando no hay atención, cuando no hay cuidado, se va secando, no da fruto, empieza a producir espinos, empieza a producir cosas que no agradan, que uno no desea. Por eso nuestros hijos necesitan ser cultivados, necesitan esa bendición y como padres necesitamos aprender a bendecir a nuestros hijos. La promesa de bendición venida de Dios se cumplió por medio del nacimiento de Jesucristo. ¿Recuerdan? Cuando Dios le dio a Abraham, este tema lo prediqué hace unas 3 semanas, que Dios le dio a Abraham una promesa y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablando de una bendición iba a venir a este mundo. Una bendición iba a venir a este mundo y será bendición para todas las familias de este planeta. Y eso se cumplió hace 2000 años cuando Jesucristo nació, precisamente descendiente de Abraham, según la carne. Recordemos, ¿no? Según la carne, según se creía que José, el padrastro de Jesús, descendía de la línea de Abraham. Lo mismo María. María también era de la línea de Abraham. O sea, estaban en esa línea, ¿no? Jesucristo tuvo esa ascendencia desde Abraham. La parte humana, porque en Jesucristo hubo es un producto sobrenatural, divino, hijo de Dios, engendrado por Dios en el cuerpo de María, para que viva en medio nuestro y nos salve y muera por nosotros, muera por usted y por mí. Esa bendición vino al mundo, ahí se cumplió, ¿verdad? Esa promesa en Jesucristo, esa promesa para cada uno de nosotros. Así que es importante que nosotros aprendamos que cada uno de nuestros hijos tienen un propósito que viene del cielo mismo. Dios quiere bendecirte a través de tus hijos. Y al rey David también se le fue revelado, ¿verdad? Como un pacto que hizo con Dios, que sus hijos, que su descendencia estarían sentados sobre su trono para siempre. Eso dice en el Salmo 132, 12. Los que les gustan tomar notas pueden ir apuntando ahí esos versículos para que puedan ustedes revisarlo después, ¿no es cierto?, en sus casas, en sus tiempos de devocional. Oiga esto, el diablo, el enemigo, Satanás, el adversario, él ve a los hijos de pacto como una amenaza para sus planes. ¿Y cuáles son los hijos del pacto? Los hijos nacidos en el matrimonio, ¿sí? Esos hijos tienen una bendición especial. Obviamente
nuestro tiempo se ha dado también, ¿no es cierto? Y no es digamos, extraño. Puede ser común, pero también hay hijos que, yo leía esto, ¿no? Que no hay hijos ilegítimos, hay padres ilegítimos. Porque un hijo es producto de un amor, ¿verdad? Y a veces si no nació en el matrimonio, dentro del hogar, a veces hay muchos. Y eso no podemos pasar por alto, eso es muy conocido, es muy común. Pero no debe sentirse, si alguna persona tiene esta situación, a lo mejor su papá lo negó, a lo mejor no vive con su papá o no es parte de su familia, de su hogar, pues el Señor, Dios, el Padre Todopoderoso, viene a llenar esa necesidad, viene a llenar ese vacío y se ha convertido en el Padre de los huérfanos, en el marido de las viudas. Así es el Señor. Así que si hay personas en esa situación, de pronto no tienen a su padre o nunca conocieron a su padre, Dios es su Padre. Por eso este día es importante para que usted también pueda recibir esa bendición del Padre Celestial, porque Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Entonces, mire, el enemigo busca, ¿no es cierto? Esos hijos de pacto son los que más son perseguidos, ¿no es cierto? Porque traen una bendición especial. Y por eso la bendición que se estaba ofreciendo o mostrando para la humanidad era a través de los hijos, de la descendencia, de estos hombres, ¿no? De estos patriarcas que Dios les había prometido. Por eso el enemigo se ha empeñado tanto en destruir, aún siendo niños, los quiere destruir. El diablo quiere destruir a sus hijos. El diablo quiere destruir a nuestros hijos. ¿Cuántos están dispuestos a defenderlos, a protegerlos, a ponerlos bajo buen resguardo y darles una guía correcta dentro de los caminos del Señor para que no sea perdido eso? Me recuerdo dos casos. Por ejemplo, Moisés. Moisés nació obviamente del pueblo israelita cuando estaban en Egipto. El pueblo de Israel estuvo 430 años en esclavitud de la nación de Egipto. Y ahí, ¿cuántas generaciones? No, unas 10 generaciones siquiera nacieron ahí en Egipto. Y uno de esos niños era Moisés. Y el faraón, ¿no es cierto?, personificando a Satanás mismo, ¿no?, siendo instrumento de Satanás mismo, quiso destruir a todo hijo varón que naciera para que ni siquiera intenten sublevarse y ser libres como finalmente lo fueron. Por eso intentó matar a Moisés. Y obviamente, como no sabía quién era, ¿no es cierto?, ese enviado de Dios que nacía para liberar al pueblo de Dios, sacarlos de la esclavitud de la tierra de Egipto, pues él mandó a matar a todos los niños. Prohibió que nacieran de los hijos de sus esclavos, de los hebreos, que cada hijo varón que nacía sea asesinado, que lo maten. Solo las mujeres les dejaban vivir para que sirvan de esclavas. Entonces, mire, en ese tiempo nació, y todos conocemos esta historia, nació Moisés y su madre le escondió. Su madre lo cuidó, lo escondió en la casa, lo tuvo 3 meses, ya no pudiendo cuidarlo más, lo puso sobre una canastita ahí en el río Nilo, ¿no es cierto?, cerca de la casa o del palacio del faraón. Y ahí cuenta la historia, la palabra de Dios, que la recogió la hija del faraón y lo crió como su hijo. Fue bien criado, bien educado, obviamente, ¿no?, para gobernar, para ser el faraón. Sin embargo, este hombre fue el instrumento de Dios para sacar a Israel de esa esclavitud de 430 años. Así que así va a empeñarse el enemigo, querer destruir a nuestros niños, a nuestros hijos, no solo niños, sino también ya jóvenes. Entonces, mire, con Jesús sucedió lo mismo, ¿no es cierto? Jesús había sido profetizado por siglos de la venida del Mesías. Y cuando los sabios del oriente, ¿verdad?, se dirigían hacia Belén, siendo guiados por la estrella, ¿no es cierto?, en la Navidad, por una estrella específica, les guiaba a ellos en su ignorancia, ¿verdad?, de las escrituras. Ellos veían las señales del cielo, eran sabios para eso. Y siguiendo las señales del cielo, llegaban y se dirigían hacia donde dice, ¿no?, que habían visto una señal que les indicaba que ahí en ese lugar estaba naciendo el rey. Un rey, pero no cualquier rey. Por eso venían desde muy lejanas tierras a presentarle ofrendas, adoración, alabanza y conocerle a ese rey.
Eso se enteró Herodes, que era el rey de Galilea en ese tiempo, ¿verdad? Por eso que él quería, cuando oyó de los sabios del oriente esa noticia de que ha nacido un rey que venían a adorarle, a esta familia de los Herodes, eran una monarquía, ¿verdad? Que era por varias generaciones. Le quiso eliminar. Y luego, después que se enteró finalmente que los sabios del oriente le engañaron, no cayeron en su trampa, ellos regresaron por otro camino porque él les pidió que regresaran de nuevo por ahí, que le indiquen dónde está, para él también ir a adorarle, pero lo que él quería era ir a matarle. Así que mandó a matar a todos los niños en Belén, de Judea, todos los niños menores de 2 años, a asesinarlos, una masacre con los niños. Asimismo, él intenta destruir a nuestros niños. Asimismo, él ha intentado destruir su vida, mi vida, cuando hemos sido niños. Porque traemos una promesa de bendición, traemos un propósito eterno aquí en la tierra, con nuestra familia y con los que nos rodean. Así que nosotros miremos eso y veamos la importancia de bendecirlos, la importancia que es de tomarlos en cuenta los niños. En nuestra iglesia, para nosotros los niños son muy importantes. Tenemos y hemos propiciado un espacio específico para ellos. A nosotros no nos estorban los niños. ¿Cómo crecimos, no? Quítate, sal tú, estamos solo los mayores. Y así tenemos esa costumbre, ¿verdad? Esa tradición, a veces manejamos de familia en familia. Y a los niños les dejamos por fuera. Me recuerdo, ¿no? O sea, arreglaban la casa, la sala, iba a haber alguna reunión y algún rato uno se sentaba en la mesa y le decía, sí, espérate, quítate, eso es para la gente. Yo me ponía a pensar, ¿y yo no soy gente? Decimos, ¿no? Para los adultos ha sido, ellos son considerados importantes. ¿Y los niños? Aún Jesús se indignó. En Marcos capítulo 10, versículo 13, dice que Jesús se indignó viéndoles a sus discípulos, mandándoles a los niños, retírense, no molesten al maestro, quiten de aquí, porque la gente los traía para que los bendiga Jesús. Y Jesús dice, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que les reprendió a los discípulos y dijo que los tomaba en sus brazos y los bendecía. Eso es lo que debemos nosotros empezar a hacer. A lo mejor no te nace, a lo mejor no sabes cómo, por eso es importante en este día el poder ir dando estos pasos, como dice la Biblia, que son estas sendas antiguas, esos principios eternos, esos principios divinos de cómo bendecir a los hijos. Y dice, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Imagínense si el diablo hubiera tenido éxito en sus propósitos. No habríamos tenido a nuestro Salvador, habría sido asesinado. Así que asimismo, cada uno de nosotros y cada uno de esas personitas que Dios nos manda a nuestros hogares, los manda con un propósito. Y el instrumento para bendecirles a esos niños, para que se desate esa bendición especial, ese propósito que Dios por lo cual Él los trae, pues los instrumentos somos nosotros, los papás, ustedes y yo. Amén. Así que aprendamos, aprendiendo a bendecir a los hijos. Esto es muy importante. Yo quisiera llevarles a un pasaje. En el libro de Génesis, pueden anotar también porque tengo algunos versículos. Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando Dios les creó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, apenas los creó, dice, y creó Dios al hombre a su propia imagen, y dice, conforme a su semejanza, y les bendijo. Mira, lo primero que hace Dios con sus criaturas es bendecirles. Nosotros también debemos aprender estos pasos, tomar estos pasos, ¿verdad? De bendecirles. Les dijo, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos. La bendición iba a ser en fructificación, en multiplicación. La fertilidad en ese tiempo era visto como una bendición. Por eso en el pueblo judío, cuando las mujeres no podían tener, o un hogar no podía tener hijos, eran como mal vistos, ¿verdad? Como la gente criticona siempre habrá, ¿no es cierto? Decía, en pecado han de estar, que algo han de tener que no pueden tener hijos, ¿no? O están bajo maldición. Obviamente hoy sabemos, ¿verdad? A veces hay asunto fisiológico mismo. Nuestros cuerpos tienen a veces alguna anomalía y no nos podemos reproducir. Pero
Ahora, gracias a Dios, hay todo, ¿no es cierto? Todos esos tratamientos y sobre todo la gracia, el poder de Dios. Porque así mismo era Abraham, ¿no es cierto? Con su esposa, que era estéril y encima de eso de alta edad, de avanzada edad. Y sin embargo Dios hizo un milagro y les dio un hijo. 2 específicamente, ¿no? Ismael, el padre de las naciones hebreas, de los pueblos árabes, perdón, e Isaac, el padre de las naciones judías, de la nación judía. Entonces, veamos, bendiciendo al pueblo de Dios, ¿cómo nosotros podemos bendecir, ¿no es cierto? ¿Cómo decimos? ¿Cómo podemos decir? Y quisiera hacerles notar esto. Cuando Dios le bendice a Adán y Eva, les dijo, y les bendijo diciendo. ¿Cómo les bendijo? Hablando, pronunciando. No es solamente de buenas intenciones. Es que en mi mente yo ya le bendigo, que le vaya bien. Hay poder en la palabra que usted pronuncia. Hay poder para maldecir o poder para bendecir. Tengamos muy en cuenta el valor de las palabras, el poder de las palabras, y como personas, como hechos a la creación, a la imagen de Dios, tenemos poder. Nuestra palabra tiene poder, su palabra tiene poder. Así que utilicemos ese poder para bendecir, para hacer algo bueno, no para lo contrario, para maldecir, hablar mal, criticar, juzgar, chismear. Eso, ahí estamos maldiciendo cuando hacemos esas cosas. Pero cuando estamos bendiciendo hablamos bien de esa persona. Y como el Señor mismo nos muestra para crear el universo. Dice la Biblia al inicio en Génesis capítulo 1, y Dios dijo, hágase la luz. Dios mismo pronunciaba y las cosas ocurrían. Decía la palabra y las cosas ocurrían. Y nosotros también podemos hacerlo eso. Obviamente tenemos que manejarlo, ¿no es cierto? Ser sabios en esto y contar con la bendición de Dios para que seamos de bendición también para nuestras generaciones. Por eso, aprendamos a dirigirnos a nuestros hijos. Aprendamos a tratarlos con amor, con cariño, con firmeza también. Pero no usemos insultos, no maldigamos sus vidas, porque está echando a perder el plan de Dios. Y usted está en contra de la voluntad de Dios. Está pecando gravemente contra su propia vida y contra su hijo. Por eso es importante aprender a bendecir. Absténgase de maldecir, de decir, ¿no es cierto? Eres un tonto, eres un burro, no sirves para nada, nada te sale bien, eres así, eres asado. Hermanos, debemos arrepentirnos de haber hablado así y no vuelva a hacerlo. Amén. Entonces, seguimos con el tema de la bendición. Mire, a mí me gusta una bendición. ¿Qué decimos en la bendición? Ya vamos a ver qué decimos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pronunciando, ¿no es cierto? Hablando bendición sobre ellos. También es bueno utilizar las manos, poner la mano sobre ellos. Sí, poner la mano. Cuando ponemos la mano, transmitimos nosotros ese espíritu con el cual lo estamos bendiciendo, ¿verdad? También no usemos las manos para golpear a nuestros hijos. Use una varita, ¿no? La Biblia les llama vara. Eso es otro tema. No les he venido este día a enseñarles cómo corregir a nuestros hijos, pero sí usar nuestras manos para bendecir, usar nuestra boca para bendecir, usar nuestra mente, nuestro cuerpo para bendecir a nuestros hijos. Les decía que la familia de Jacob fue bendecido. Jacob arrebató. La semana pasada vimos esa bendición y quisiera mostrarles las bendiciones diferentes. Tengo unos modelos o ejemplos de bendición aquí en la Biblia. Aún cuando estaba en Egipto el pueblo de Israel, Dios le llama a Moisés para que le enseñe a Aarón que debe bendecir al pueblo. No solamente se puede bendecir a los hijos, también se puede bendecir al pueblo. Eso es lo que hacemos al final de cada reunión. Mire, la bendición que Dios le enseñó a Moisés, que le dijera a Aarón para que bendigan al pueblo cada vez que se reunían, era conocida como la alta bendición sacerdotal. Y unos piensan, eso pasó, ya eso es en el Antiguo Testamento. No, hermano, o sea, el Señor no vino a abolir la ley. Él no vino a acabar con la ley. Él vino a cumplirla y a mostrarnos que definitivamente a través de la gracia, por la fe en Cristo, nosotros podemos ser salvos, porque por la ley no lo podían. Sin embargo, mire la bendición que dice. Esta bendición dice, lo repetirás a tus hijos, dice, y a los hijos de tus hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Esto puede usted analizarlo, ¿no es cierto? Está en Números capítulo 6, versículos 22 al 24. También está en el libro de Levítico.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Está apelando, ¿no es cierto?, a que Dios muestre su gracia, muestre su favor en pos de los hijos, en pos del pueblo. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, que Él te levante, que te mire con agrado. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que tengas una vida de paz. Esto involucra mucho, ya veremos más adelante. Así que es importantísimo que nosotros podamos entender esta importancia de pronunciar la bendición, pronunciando, cómo bendecimos hablando. Por eso es importante también, y cuando quiera bendecirlo, cuando usted prepare una bendición para sus hijos o para sus hijas, prepárelo, o sea, hágalo aparte el tiempo, el lugar, el espacio. Como hizo Isaac, la semana pasada vimos, ¿no? Él preparó, él hizo hacer un banquete, una fiesta, una comidita, y a través de ello, en ese momento, él lo bendijo a sus hijos. ¿Cómo bendecimos entonces? Pronunciando la bendición. No diga solamente, Dios te bendiga, mijito. ¿Cómo quiere bendecirle? Y aquí tengo unos ejemplos. La bendición debe ser verbal. Así como Dios bendijo a Adán y a Eva, ¿no? Dice, y los bendijo y les dijo, fructifíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, dominen, ejerzan dominio, todo es de ustedes. Eso les dijo a sí mismo, ¿no? Y es importante también que nosotros podamos ver esta bendición en el libro de Génesis. Génesis capítulo 27, dice así. Yo les leí este pasaje la semana anterior, cuando le bendijo Isaac a Jacob. Y aquí está, escuche lo que le dijo. Jacob se acercó y le besó y le dijo, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo. Escuche lo que le bendice. ¿Cómo le dice el papá? No solo le dice, Dios te bendiga, mijito, una palmadita y chao. Dios te bendiga, Dios te dé el rocío del cielo. Obviamente un pueblo dedicado a la cultura, a la agricultura, la producción de productos, ¿verdad? Para la casa, para la alimentación. Lo mejor que es para un agricultor es que llueva, que vengan, ¿no es cierto?, aguas de los cielos y riegue eso, porque imagínense si fuera sequía. Que te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Es una bendición tremenda, ¿no? Recuerden que esta bendición le dio como primogénito. Por eso hay otra bendición que me gusta, esta bendición, cuando Abraham mandó a su siervo a conseguir esposa. Hablaremos de este tema también, me encanta, ¿no? Cómo conseguir esposa para los hijos, para la hija. Cuando mandó a conseguir una esposa para su hijo y le bendijeron los hijos de los padres de Rebeca, los hermanos de Rebeca le bendijeron. Veamos, aquí tenemos. Se me cayó mi separador. Otra bendición que tenemos en la bendición de Jacob. Oye, se me confundió. Bueno, aquí también tenemos nosotros la bendición de los padres de David hacia del padre de David, Isaías, hacia sus hijos, y ustedes pueden conseguir. Entonces, y otra bendición que tenemos es acerca de Jesús, que ya les hablé, cuando les dijo, tomando a los niños en sus manos, en sus brazos, los bendijo, y poniendo las manos sobre ellos, dice, los bendecía. Entonces, miren, una característica de la bendición es de que es irrevocable. Cuando Jacob había arrebatado la bendición de su papá, vino su hermano Esaú, a quien le correspondía esa bendición, y le dijo, bendíceme también a mí. Y le dijo, lo siento, es cierto, si yo te voy a bendecir también, pero la bendición que le di, ya le di. Yo le bendije,
y será bendito. Por eso es importante entonces el tomar ese tiempo, tomarlo, prepararlo y escribirlo, para que no se le olvide, ¿no? Así como a mí se me confundieron aquí, se me cayeron los separadores, se perdió la bendición. Pero usted prepare una reunión con su hijo, con su hija. Qué mejor si son en etapas claves, ¿no es cierto? Cuando terminan la infancia, la etapa de la pubertad. Esa es importantísima, porque ahí usted puede afirmar su identidad también de género, ¿no es cierto? Un varoncito, pues varoncito, mujercita, mujercita, y desatar bendición sobre ellos. Por eso es importante orar, pedir a Dios que Dios le dé una bendición específica. No seamos así, ¿verdad? Así muy superficiales, solo pensar en alguna bendición, Dios te bendiga ya, y nada más, sino que realmente usted le dé una bendición que le libere a su hijo o a su hija para que llegue a ser una persona de bendición, una persona próspera. Por eso, recuerden lo que dice, ¿no? Y serás bendición, le dijo Dios a Abraham, y esa promesa también viene a nosotros, a nuestras vidas. Usted será bendición, su hijo será bendición, y serás bendición. Seremos bendición para toda la gente que nos rodea. Aún en su trabajo usted puede ser bendición. Usted dirá, bueno, ¿y cómo? Pues siendo un buen trabajador, un buen empleado, próspero, o un buen jefe, ¿no es cierto? Un buen empresario donde usted trate bien, pague bien a sus empleados, sea próspera su empresa, su negocio. Todo eso es bendición. Entonces, la bendición es irrevocable y debemos orar o entrar en tiempos a lo mejor de ayunar, ¿no es cierto?, para que Dios nos dé un mensaje para su hijo, para su hija, pidiendo inspiración del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le diga qué planes tiene con ese niño, con esa niña, o con ese hijo, con esa hija. Es importante que nosotros oremos, ayunemos también. Qué lindo, ¿no? Fuera que ayunamos y Señor, háblame en este día, y escribir. También es bueno utilizar las promesas de Dios. Esta sí me sé. Quisiera para los hijos varones, aquí en el Salmos capítulo 1, usted puede poner esa promesa para su hijo y puede poner el nombre de su hijo ahí. Mire el Salmo 1, el libro de los Salmos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí puede poner el nombre de su hijo en esa bendición. Bienaventurado eres Juan, Pedro, Carlos, Jeremías, el nombre que sea, ¿no es cierto? Bienaventurado eres, y pone el nombre de su hijo, que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuánto preocupa a los padres, verdad? Los amigos con los que se lleva. Hay un dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Que realmente siempre esté rodeado de personas buenas, que no anden en consejo de malos. Hoy andan a la caza en los lugares de juego, en los lugares de diversión, en los colegios, en donde están los jóvenes. Ahí andan a la caza también siervos de Satanás para destruir la vida de nuestros hijos. Cúbrales, ore por ellos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Más o menos un resumen de esto. Que Dios bendiga el trabajo de tus manos. Que Dios te dé sabiduría e inteligencia de lo alto para que sepas tomar buenas decisiones. Que Dios te dé la sabiduría de escoger una mujer sabia para que sea tu esposa y tengas muchos hijos, seas de bendición para todas las generaciones. Que tu trabajo sea fructífero. Que seas justo en todo lo que sea, ¿verdad? Que seas, y que esa inteligencia que Dios te ha dado esté bien encaminada para el bien de la familia, bien de la sociedad, bien de la nación. Bien para el pueblo de Dios. Mire tantas cosas lindas que usted puede hacer. Prepare una comidita, algo especial. Esos momentos no se olvidan. Y pronuncie también los anhelos de sus hijos.
¿Le ha dicho a algún hijo o a una hija: yo quisiera hacer esto de grande o cuando yo sea grande? No se burle de sus anhelos. ¿Cierto? Que de pronto el niño viene y le dice: yo cuando sea grande quiero ser el presidente de la República. Claro que no se necesita mayor cosa, ¿no? Con la situación que hemos tenido, con los gobiernos que hemos tenido, brillantes, pero corruptos. Que fuera lindo, ¿no? Un siervo de Dios, un hombre que ame a su familia, que ame a su tierra, que ame a la gente, que ame a la nación. Como Dios quiere levantar esos hombres y mujeres, siervos, siervas de Dios. Pronuncie los anhelos de sus hijos. También hay una promesa que dice Marcos 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Puede orar, ¿no es cierto?, pidiendo que el Señor le dé una promesa, una palabra de bendición para sus hijos, para sus hijas. Otra de las razones por las cuales no se daba o no se ha hecho la bendición, no se bendice a los hijos, es porque no pueden dar lo que no han recibido. Por eso en este día yo quiero pedirles que se pongan de pie todas aquellas personas que no han recibido esa bendición. No les vamos a hacer pasar aquí, pero ahí en ese lugar yo quiero bendecir sus vidas. Quiero desatar esa bendición. Y hermanos maduros en la fe, ancianos en la fe que están aquí por aquí cerca, nos van a ayudar a poner las manos sobre usted y yo voy a desatar bendición sobre su vida. Amén. Pongámonos de pie. Perdone, las personas por las cuales vamos a orar específicamente, por las cuales quieren esa bendición que no han recibido de sus padres. Si usted lo recibió, gloria a Dios, qué lindo si tiene esa bendición. Si no lo tiene, póngase de pie, no hay problema. ¿Sí? Vamos a orar. Cierre sus ojitos, si es posible, levante sus manitos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Manos levantadas. Me rindo a ti, Señor. Estoy rendido, aquí indefenso, desarmado. Manos arriba, dice él, cuando le asaltan. Así mismo, manos arriba, rendidos ante al Dios Todopoderoso. Padre, gracias. Gracias por este tiempo especial que nos da, Señor. Porque mira, Señor, tus hijos, tu pueblo aquí, necesitados de tu bendición, Señor. Necesitados de la bendición de sus padres. Por diferentes circunstancias no han recibido esa bendición. Por eso esta mañana, Señor, yo te pido, Padre, que tú desciendas, Dios, sobre este lugar. Toques la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, y afirmes, Señor, esa identidad que tienen, con las cuales tú los creaste, tú los trajiste a este mundo a través de sus padres, hombres y mujeres, varones y mujeres, hombres de Dios, mujeres de Dios aquí presentes, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que pongas tu mano sobre ellos ahora en el nombre de Jesús y los bendecimos. Los bendigo con la vida, los bendigo con salud, vida abundante, largura de días, Señor, para que sus obras sean vistas, manifiestas en todas sus generaciones. Hombres fieles en sus hogares, hombres firmes en sus convicciones, firmes en tus promesas, hombres y mujeres con una fe, Señor, inquebrantable en tu palabra, en tu promesa, Señor. Derrama, Señor, un espíritu de fe sobre cada uno. Revísteles de la autoridad con las cuales tú dices en tu palabra, Señor, que somos la cabeza del hogar. En el nombre de Jesús, levanta a esos hombres, Señor, que guíen a sus hogares por buen camino. Esos hombres que dan testimonio, esos hombres que se sacrifican por su esposa, que aún están dispuestos a dar su vida por su esposa y por su familia. En el nombre de Jesús, sé ese hombre, recibe esta bendición, ese hombre. Esas mujeres también sabias que complementan al esposo y son adorno para su esposo, para su familia. Yo bendigo a esas mujeres en el nombre de Jesús. Afirma, Señor, esa feminidad, Señor, esas cualidades de mujer valiente, guerrera, intercesora. Señor, en el nombre de Jesús yo los bendigo.
También bendigo, Señor, sus manos para que todo lo que toquen prospere. En el nombre de Jesús, bendice el trabajo de sus manos, Señor. Provéeles de ese trabajo, Señor, de bendición para la sociedad. Trabajo, Señor, que honren tu nombre y que sean de bendición y de provisión. Suplas todas las necesidades espirituales y materiales, Señor, a través de ese trabajo. Llénalos, Señor, llénalos en el nombre de Jesús. Sabiduría de lo alto, dales palabras, Señor, para a estos hombres y mujeres. Palabra, Señor, palabra de tu corazón, Señor, para sus hijos. Suelta, Señor, cancelo toda maldición sobre sus vidas. Cancelo toda palabra de maldición, de crítica, de juicio sobre mis hermanos. En el nombre de Jesús. Se anula esa palabra, yo lo anulo como siervo tuyo, Señor, como autoridad que me has establecido, Señor, esa autoridad espiritual. Anulo toda maldición proferida sobre sus vidas. Usted también, mi amado hermano, hermana, si usted se ha maldecido, se ha automaldecido, dígalo. Yo cancelo, yo renuncio a esa maldición que he proferido en contra mía. Yo renuncio a esa maldición. Renuncia a esas palabras negativas sobre sus propias vidas. En el nombre de Jesús, dame palabras, Señor, sabias. Dame palabras de edificación. Ahora, Señor, que fluya mi mente, mi boca, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus planes, conforme a tu propósito. Soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios y hablaré bendición de hoy en adelante. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahora también quiero bendecir a mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a todas las generaciones que vengan. Yo los bendigo con vida, los bendigo con temor de ti, Señor. Que sean hombres y mujeres que te busquen, que te amen de todo corazón y caminen siempre por esas sendas. Lo demás, Señor, como dice tu palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bendice, Señor, envía, Señor, esa bendición. Envía, levante sus manitos. El Señor está enviando ahora, Señor. Sopla, Señor, bendición. Manda bendición en la vida de mis hermanos, a sus familias, Padre. Aquel que está sin trabajo, Señor, abre las puertas de los cielos, porque así dice tu palabra, que tú mandarás la provisión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanto hombres y mujeres que te amen, Señor, que te sirvan. Levanta también profetas, apóstoles, maestros, predicadores, pastores. Levanta, Señor, de esta congregación. Que nuestros hijos serán esos hombres, esas mujeres que tu reino necesitan. Nuestros hijos serán esos hombres y mujeres que nuestra nación necesita, Señor. Libres de toda maldad, de toda corrupción, de toda influencia del maligno. Sana nuestra nación, Señor. Comienza con nuestras familias, con nuestras casas. Comienza con mi vida, comienza con mis hijos, con mi hogar. Te agradezco, Señor. Y quiero, para finalizar, quiero declarar esta bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pongo, Señor, el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, sobre cada uno de tus hijos, para que los bendigas con lo mejor del pan, el vino, el trigo, el aceite, la vida, la salud, la provisión, la paz, la armonía, el gozo, Señor, abunden en sus hogares, y pongas ángeles alrededor de cada uno, Padre, para protegerlos, para defenderlos y para deshacer toda obra de las tinieblas. Te pedimos todo esto en acción de gracias y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vaya con la bendición y nunca olvide, usted es bendición. Amén. Lo que quiere que le hayan dicho, cancele, no reciba. Alguna vez, alguna reunión con alguna persona empezó a querer vociferar en contra de mí. Y yo dije, yo rechazo, yo no recibo esas palabras. No reciba la maldición, reciba la bendición. Si no, esas palabras o con las personas que usted se relaciona maldicen, pues sencillamente no hable. Guarde su mente, guarde su corazón.
y cúbrase con la sangre de Cristo. Amén. Pero usted habla bendición. Dice que nosotros debemos pagar bendición por maldición. Si le maldicen, bendiga. Amén. Esa es la contra, ¿no es cierto? Bendiga, porque usted es bendición y nuestros hijos serán bendición. Que Dios les bendiga, tengan un lindo día. Dios les guarde.